ictericia progresiva, coluria y astenia. Hace una semana inicia astenia marcada, hiporexia y coluria. Posteriormente nota ictericia a nivel de escleras y de terapia generalizada. Llega fiebre, prurito o evoluciones alcohólicas. Tiene sudor, dolor sordo y hipocondrio. Derecho sin irradiación. Antecedente de consumo crónico de alcohol, 6 a 8 tragos al día, por más de 10 años. Episodios previos de dispepsia y dolor en hipocondrio derecho. No antecedente de hepatitis viral conocida ni colitiasis. No cirugías ni viajes recientes. No uso de fármacos hepatotóxicos conocidos. El examen físico muestra sistema ictérico con astenia evidente. Presión normal, vitales normales. Mucosas con ictericia, sin exantema ni lesiones vasculares. Abdomen con hepatomegalia dolorosa a la palpación profunda. No hay esplenomegalia evidente ni ascitis. Signos de cronicidad hepática negativos. No hay daños vasculares, ni edema palmar, ni gigamastia. A nivel neurológico se muestra alerta habilitado, sin asterisis ni inversión del patrón del sueño. Cardiopulmonar sin hallazgos. Se ve bien aquí, está bien. A nivel de laboratorios, tiene la bilirrubina elevada a expensas de la directa, AST elevada, ALT elevada, fosfatidina elevada, GT elevada también, INR prolongado, tiene negativo hepatitis B y hepatitis C, IgM negativa, IgG positiva para hepatitis A, y en sonografía se muestra un hígado aumentado de tamaño con hiperclinicidad respecto al riñón. Vías biliares no dilatadas, vesícula sin litiasis. Entonces, antes de comenzar con las preguntas, hagamos un diagnóstico de este paciente. Comencemos con lo básico, gente. Entonces, tiene como motivo de consulta ictericia. Ictericia, ¿qué me dice que tiene el paciente? ¿Puede decir? Hiperbilirubinemia. ¿Es real o no es real? Es real. Entonces, en ese caso, tenemos también coluria y astenia. ¿Qué es coluria? Heavísima. ¿Y astenia qué es? Cansancio. ¿Y qué es el principal motivo? El principal síntoma de enfermedad hepática. También tiene hiporexia. ¿Qué es esa vaina? Que se ve la apetito. Exacto, comida menos. Se muestra ictericia. María Sandra. Esclerótica generalizada. Llega fiebre, ok, tiene dolor y hipocondrio derecho. ¿Qué sugiere eso? Inflamación del hígado, ¿no? Heavísimo. O sea, que todo lo está apuntando a que el dinero está en el hígado. Ya tenemos un diagnóstico anatómico. ¿Es alcohólico? Sí. ¿Por qué? Ni el hombre, ¿cuántos tragos al día? ¿Tiene 14 tragos a la semana? O sea, es alcohólico y tenemos que pensar en la afectación hepática. Cool. Episodios previos de dispepsia y de dolor en hipocondrio derecho. No antecedente de hepatitis viral conocida. O sea que no tiene antecedente de hepatitis viral. Actualmente tiene hepatitis viral. No se sabe, bueno, no sabe. Tiene hepatitis B y C negativo. Pero la he autolimitado, entonces. Pero tiene IgG positiva para hepatitis A. Él tuvo. Exacto. De modo que ahora no tiene esa vaina. Vamos cool. O sea que tapa. Dime. O sea que ese tapa. No, que probablemente le dio, pero no Tenía un virus de hepatitis de algo que se comió. No, tal vez le dio y no te lo supo. Ah, ¿Ves? Porque él no es conocido de eso, pero aquí vimos que sí le pasó anteriormente. Entonces, se muestra ictericia, vitales cool, ictericia, entonces hepatomegalia dolorosa. Entonces, si tengo hepatomegalia dolorosa, ¿qué sugiere eso? Que hay inflamación del hígado. Tienen causas de hepatomegalia dolorosa. Una hepatitis se puede doler. Hepatitis es como decir cefalea. Bueno, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Al ser una infección, pues se reclutan células. Causas. Men. O sea, cualquier enfermedad que me cause sobre distensión de la cápsula del hígado, puede ser algún tipo de
hablando de hepatomegalia dolorosa. Causas. La cirrosis provoca hepatomegalia. Todo lo contrario. Y es que tampoco duele. Johnny. Toda inflamación del hígado que comprime el nervio que tiene el hígado causa dolor. Pero dime causas entonces. Puede ser isquemia. La isquemia provocaría hepatomegalia dolorosa. No, pero digo. Un absceso hepático, gracias, yo estoy buscando. Infeccioso. Heavy, sí, puede que sea. Una falla cardíaca derecha. Puede provocar hepatomegalia también dolorosa, importante. No es infeccioso, pero también provoca hepatomegalia y también duele. La fiebre amarilla también. Tiene Ok, como. full también, sí. Full. Obstrucción biliar. No causaría hepatomegalia. Hablando de que haya sobretensión del hígado. Full del hígado. No causaría hepatomegalia. Si te das cuenta, por ejemplo, si yo tengo una oclusión en el colédoco, esa índice acumular no le diga al señor la vesícula, no tengo una vesícula palpable. Que si se inflama va a ser dolorosa, de modo que no, exactamente no. Vale, bien. Tal vez por alcohol o por Hepatitis alcohólica también. ¿Qué más? Cristal, puede ser también el síndrome de Buchigan, ¿qué es esa vaina? cuando hay trombosis y las venas se van. Ok, para el congestión también puede doler, válido. ¿Qué más? Vale, Julio. Neoplasia también, exactamente. Nítido, heavy. Tenemos los tipos diferenciales. De todo lo que ustedes mencionaron, ¿cuál tiene mayor probabilidad de test? Obviamente, pero es heavísimo. Entonces, no tienes hepatomegalia. ¿Qué me dice eso? Que no hay hipertensión portal. Que no hay hipertensión portal, exactamente, o que es muy poco probable. Y tampoco tiene ascitis. ¿Qué me dice eso? Que no hay hipertensión portal. Heavy. No tiene estigmas hepáticos. Entonces, como no tiene estigmas hepáticos, yo puedo decir que no tiene enfermedad hepática crónica. Exactamente. Entonces, rápidamente, ¿qué son los estigmas hepáticos? Van a ser signos exteriores que yo puedo ver en el paciente que me indican en algunos, o sea, si lo tiene presente probablemente tenga esa enfermedad, pero hay que confirmar. ¿Qué es esto? O sea, exacto, son un grupo de signos que por sí solos no te van a decir automáticamente que es enfermedad hepática, porque hay varias cosas que pueden causar cada uno de esos signos. Pero mientras más signos tú tengas combinados al mismo tiempo en el paciente, te van dirigiendo más loco. Entonces, esa es la clave, saber que son hallazgos que si están presentes me sugieren enfermedad hepática, pero que loco, hay muchísimas más causas que también lo pueden provocar. Entonces, por ejemplo, áreas vasculares, ¿eso qué es? Eso son telangiectasias. Es un signo de Entonces, hipertensión. dime, Bueno, es un signo de hipertensión. esos son Bueno, telangiectasias. telangiectasia no me verdad. Y causas de esa vaina, hay un montón de gente. Causas de eritema palmar, que no sean cirrosis hepática. Lupus, ¿qué otra cosa? Tirotoxicosis, hipertiroidismo, tirotoxicosis, también puede provocarlo. ¿Qué más? Full, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién está conmigo en la consulta ayer? Hay una doña, la toda roja. ¿Qué otra? El síndrome de liquidación. No. ¿Se cuenta esto ya? Dime. No, Carla. Dime. También puede provocarlo. Una pregunta, gente. Cuando la gente se ruboriza, ¿no quiere poner rojo? De modo que la piel tiene qué cosa ahora. Más sangre. ¿Y qué le da la sangre? ¿Cómo le digo eso? La poliglobulia. Eso La hemoglobina demasiado alta. ¿Ok? Heavísimo. Causas de ginecomastia que no sean enfermedad hepática. Maestro, hay un más. Bueno, ¿entendieron la lógica? ¿Sí? Heavísimo. Entonces, rápidamente, tenemos estigma hepático. Mencionamos aquí 3. Menciónenme los demás estigmas hepáticos. Cristal. Parotidia. Que también lo provoca ¿quién más?
miocardidio y sarcoidosis. Dime tú, que tengo robóticos. Ajá, ¿y qué más? A ver, Carla, dime más. Que ya saben con otras causas también, te decir que hagamos 2 veces. Ah, que te lo pongo aquí más. Empate, puede ser corazón también. Ajá. Renal. Exacto, ¿por qué vaina crónica? Johnny, Dupuitre, ¿cómo es? contractura de Dupuytren. Que lo pongo aquí más. Autoinmune. Déficit de Yo creo que tú estás dando autoinmune como una muletilla. Puede ser. Probablemente de esa vaina, lo que yo creo que tú sepas. Bien. La conducta de Dupuytren se puede dar en personas alcohólicas. Exactamente. Alcoholismo sin necesidad de tener enfermedad hepática. Por si solo el alcoholismo te lo provoca. Cuéntame. La starexis, que asigno de cefalopatía de cualquiera. Pero en Exactamente. este caso, ¿Qué más? El prurito también podría ser. ¿Y qué otra cosa te provoca prurito? Porque el síndrome colestásico. ¿Y qué otra cosa? Vas a buscar las causas de prurito que no sean hepáticas. ¿Viste? Dime. Ictericia sí es uno de ellos, exacto. Entonces dime diferenciales de ictericia que no sean hepáticos. Exactamente. Y puede haber ictericia sin bilirrubina elevada. si se fijan los O sea, puede haber coloración amarillenta sin bilirrubina elevada. Lo digo. Eso no es ictericia, eso es diferencial que Hipercarotenemia. ¿Qué es esa vaina? Eso es eso de caroteno, eso le pasa mucho a la gente que come zanahoria, que come banana. Y alguna forma de yo poder diferenciar esa vaina por semiología. Clínicamente no tiene la ictericia, por ejemplo, debajo de la lengua, el color debajo de la lengua, en la vena timpánica, y creo que en las zamburas consideras tampoco se ve. ¿Y qué otra cosa? Ah, En la exposición con el sol se ponen amarillo mayor. ok. ¿Y qué otra cosa? ¿Ven? Ah, ¿qué pasa en las palmas? Que lo de la hipercarotenemia se ve en las palmas de las manos y en la planta. ¿Cómo se ven las plantas de las manos? Como naranjada. ¿Qué se ve anaranjada? Los pliegues se ven Ajá. naranjas, exactamente, heavy. Entonces, no tiene nada a nivel neurológico, cool. Entonces, a nivel de laboratorio tenemos una bilirrubina total elevada, que está a expensas de la directa. ¿Qué significa esa vaina, directa e indirecta? Carla. Porque la indirecta significa de que es antes del hígado, antes de que llegue al hígado a conjugarse, liposoluble y significa simplemente de que hay un aumento en la degradación del carbohidrato. Entonces, la directa es que ya pasó por el hígado, ya se conjugó, es hidrosoluble y usualmente tiene que ver o con trastornos hepáticos o de las vías biliares. ¿Entendió todo el mundo? No tiene ciencia esa vaina, pero sí. Si alguien tiene dudas, le hace su metabolismo de la bilirrubina. Entonces, en este caso, ¿qué pensamos? O sea, si se dan cuenta de ictericia, me dice siempre que hay uno de 3 posibles mecanismos. O sea, si un pan está amarillo, ¿cuál sería el primer paso en el abordaje de una persona amarilla? Evaluar si realmente es ictericia. Exactamente, ¿cómo? Con lo que ya habíamos dicho anteriormente por semiología, con lo que... Y por la bilirrubina. Exacto, Exactamente. Entonces, tenemos 3 opciones: hemólisis, hepatopatía o patología biliar. En este caso, ¿cuál descartamos? Exacto, porque no es a expensas de la indirecta. Entonces, aquí me dice o es biliar o es hepático. Y tampoco me da datos de la hemoglobina del paciente aquí. Bueno, sí, pero eso no lo descarta. Bueno. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿cómo sabemos si una patología es biliar o es hepática? Dice. Bueno, o sea, eso no tiene la especialidad de la GT, se produce laboratorio. O sea, de la sangre va a tratar la GT porque es exclusiva del hígado, porque se pasa también en los huesos, en los pacientes y en otros lugares. Okay. Pero cuando tenemos, por ejemplo, GT elevados, eso no, o sea, nos da mayor probabilidad de que sea vías biliares. En este caso lo tenemos normal. Ok. Entonces, No, No está normal. ya, entonces, pero
Justamente me hablaste de parte biliar, por no hacer lo otro. Ok, la hepática tendríamos la ALT y AST elevada. Habría normalmente la predominancia de la ALT. O sea, eso no va a indicar básicamente que hay una destrucción de los Ok, órganos intestinales. entonces en ese caso, ALT y ST ¿cómo están? Y FOTASA y GT ¿cómo están? Entonces, ¿qué es? Puede ser una de las dos. ¿O cuál es de las dos? O sea, puede ser un síndrome hepático y colestásico. Ok, ¿están de acuerdo con Brice? O sea, yo estoy bien, yo quiero probar. Cristal dice que no. Cuéntame, Cristal. O sea, yo sí estoy de acuerdo que se hace la AST, ALT, GT y la fotosancarina, pero lo que quizás quería decir eso para diferenciar que es un síndrome hepatocelular a un colestásico es comparar cuál se encuentra más elevado. En el síndrome hepatocelular, la AST y la ALT van a ser más elevadas en comparación con la GT y la fotosancarina, y al revés cuando es síndrome colestásico. Ok, ¿entendí la parte? Entonces tú me avisas. ¿Qué está más alterado? ¿ACT, ALT o FOTASA? Exactamente. Que está, en ese caso, con esas enzimas, es importante saber si está elevado, sí, pero más importante todavía es determinar cuántas veces está elevado por encima normal. Entonces, si va hasta 40 y dice 400, ¿cuántas veces ha subido? 10 veces, por lo menos, ¿es decir? Entonces, y ese muchacho se elevó unas 3 veces. Sí, de hasta ahora. ¿Cuántas veces se ha elevado la fotosancarina? Menos del doble. Menos del doble. Y la gente, luego 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que se elevó más veces? Definitivamente AST y ALT, lo cual me sugiere que es un que es el hepatocelular. Entonces, ¿cuál es el significado? O sea, o cómo debe interpretar la elevación de esas enzimas. Johnny. En este caso, basado en los síntomas y lo que presenta el paciente, tenemos que ver el ratio que hay entre el ACT y el ALT, en donde si el ACT sobrepasa del 2 de 1 del ALT, se sugiere o tiende a aumentar la probabilidad de que el paciente tiene una esteatosis hepática por alcoholismo. Ok, y si no tiene ese ratio, ¿qué significa esa vaina? O sea, aún tú podrías decir que tiene eso, pero tú podrías decir que tiene daño de los hepatocitos porque... Ok, entonces la respuesta es esa. O sea, elevación y pregunta, ¿yo puedo decir que tiene falla hepática? En base a la ACT, no. ¿Por qué no? Porque dependiendo de la cantidad de los hepatocitos que se dañan, tú puedes saber, o sea, no necesariamente un aumento de eso que indica un daño del hígado, porque abajo de alguna parte funcional que puede estar funcionando. Ok, ¿qué me dice más? Espérate, Patricia. Lo que pasa es que eso es muy molecular, o sea, se están rompiendo las células, pero todavía no habla de la función global de los moléculas. Ok, por ahí. Alana. También las enzimas están en la célula, o sea, todo proceso agudo. Puede ser, por ejemplo, que a mí me viene hepatitis, se me lesionan para el hepatocito y se liberan las enzimas, pero por ejemplo, al yo llegar a un proceso de cirrosis, ya van a estar dañados la mayoría de las células. Ok, Brice. Que también, o sea, el paciente tiene esos 7 días con la sintomatología y, o sea, tenemos otro tipo de falla, tenemos falla aguda, falla crónica. En este caso, o sea, una falla que en 7 días pudiera ser una falla aguda, o bueno, tiene 10 años. Espérate, pero tú estás contestando mi pregunta. Mi pregunta es. No, me está mareando, maestra. Gustavo. Que estas pruebas de enzima lo que están insinuando es que hay daño celular en el hígado, pero eso no me dice que hay falta de función. Para llegar a las plazas que tengo que evaluar, por ejemplo, el tiempo de coagulación, la glicemia, los niveles de plaquetas, cosas que me correlacionen a la función del hígado, no necesariamente nada más enzima. Ok, bien. Todos han dicho en parte lo que es tal cual, pero es eso más que nada, como que la función del hígado es producir ACT y ALT. Esa es la función principal. No, loco. Entonces, se dan cuenta, esa prueba no me miden función, me miden realmente lesión hepática. Incluso, Bueno, o sea, cuando tenemos cirrosis, de que ahí podemos tener una falla hepática
AST sugieren solamente que hay lesión hepática de hepatocitos. Y ustedes ya saben que la ART es más específica que la AST. Ustedes saben. Y en este caso, GGT y fosfatasa, ¿de qué hablan? O sea, ¿de qué hablan fosfatasa y GGT entonces? Hablan más, de manera más directa a una lesión de los conductos biliares, de las vías biliares. Okay, entonces, si eso está elevado, yo puedo decir que no hay ruptura de hepatocitos, sino de las biliares. No necesariamente, porque hay vías biliares dentro del hígado. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión en el hígado, puede que también, como en este caso, se eleven un poquito las GGT y las fosfatasas. ¿Qué dice Cristal? Que la fosfatasa alcalina en la red son producidas por hepatocitos que se encuentran. Exactamente. O sea, siguen siendo marcadores de lesión hepática, lo que te dicen de qué parte es que está ocurriendo. Cool. Entonces, tiene un INR elevado. Entonces, por favor, dígame, ¿qué es el INR? Aníbal. El tiempo de eritrosedimentación, creo que era. ¿Ah? Sí, no. No. No, pues. El tiempo de coagulación, ¿cómo es? No era eso. Pero, entonces, ¿por qué no usa el tiempo de protrombina o el Ah. tiempo de protrombina? ¿Por qué INR? ¿Qué es INR? Julio. International ratio, no me falta una palabra, pero international ratio. Normalize. Normalized ratio. ¿Qué es eso? Eso es básicamente lo que mide los factores de coagulación, dentro de eso están el 2, 7, 9 y 10, Ok, pero que son producidos por el mismo hígado. ¿Cuál es la diferencia entre el INR y el TTP? El tiempo de protrombina solamente mide el factor 7, que es lo que no está directamente en el hígado. Y el el INR sí son todos que están producidos en el hígado, dependiente de la vitamina K. ¿Según quién? Yo creo que al revés. Eso es lo que yo leí. ¿Dónde? No me acuerdo. No sería el TP, que dependiendo de la vitamina. No. El 2, el 7, el 9 y el 10 son dependientes de vitamina K, Vitamina K. ¿Y? que son producidas en el hígado. ¿Y? Por él me causa la coagulación, que es lo que dice el Ok, International pero Ratio. ¿por qué, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el INR y el TTP y el TP? Porque TP mide vía intrínseca o extrínseca. Extrínseca. Depende de vitamina K. Bueno, El factor 7 no depende de sí, vitamina K. de vitamina K sí Sí, depende, ¿no? perfecto. Y el TTP, ¿qué mide entonces? Intrínseca. ¿Depende de vitamina K? No. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el INR y los demás? INR son los factores que están dentro del hígado, básicamente los factores de coagulación que se miden. No, hay un fallo. Yo dice. Como que el INR se va basado, o sea, en el tiempo de protrombina, o sea, como que depende de eso. Ok. ¿Y de qué forma? ¿Cuál es la relación? Porque él va a medir cuánto tiempo tarda la sangre en coagular. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre INR y TP? ¿Qué dice Alicia? la vía sería. ¿Es la misma vaina? Ah, ¿Ya lo buscaron? Cristal. Que a mí lo que más ayuda es que el INR es un mejor marcador para un temprano y que el TTP ya para avanzado. Ah. Al fondo, mira. Que el INR es. Voz alta. Que el INR es el tiempo de protrombina estandarizado y se dice que se utiliza porque el tiempo de protrombina puede variar entre laboratorios y que Exactamente, se utiliza ahora para sí. que se interprete igual en todos los Entonces, básicamente, el INR es como el reajuste del TP. ¿Sí? Idea. Entonces, lo siguiente, cuando se usa la prueba de laboratorio, se dan cuenta que en diferentes lados del mundo, un numerito podía estar normal en un paciente y no tener sangrado, y otro paciente con un numerito tener sangrado, y otro paciente con un numerito tener trombosis. ¿Qué está pasando? Lo que se dan cuenta es que según sea el reactivo que utilicen en el laboratorio, va a ser la variabilidad del tiempo. Entonces, el TP, aunque te lo muestren en el laboratorio, no te importa. Lo que te importa es realmente el INR. ¿Sí? Entonces, rango normal de INR por debajo de 1.2. ¿Ok? Ahora, si
significa que si está por encima de 1.2 está anticoagulado. No, por encima de cuando tiene que estar para pensar que está anticoagulado. O sea, que tiene anticoagulación. Por encima de 2. ¿Ok? Y eso es importante porque ese INR es el parámetro que me va a decir si estoy medicando correctamente al paciente, si lo estoy anticoagulando con un medicamento en particular, que es cuál. Julio, la warfarina. Dígate. Toda persona que use warfarina, yo tengo que hacerle controles de INR en el tiempo, porque la dosis puede desajustarse. Si de repente me quedo corto de dosis, ese INR va a estar por debajo del rango y tiene riesgo de trombosis, aunque yo lo esté anticoagulando. ¿Es mi idea? Sí. Y si de repente me pasé de dosis y INR está demasiado alto, él tiene más riesgo de sangrados porque me pasé de la dosis. Entonces, el rango de INR en anticoagulación por warfarina debe ser entre cuánto y cuánto. Entre 2 y 3, exactamente. Y hay una excepción. ¿Cuál es, mi niña? ¿Qué me dice excepción? Tú mismo. No. La excepción. ¿En qué pacientes no me llevo de un INR entre 2 y 3? Cuéntame. Aquellos pacientes que tienen deficiencia crónica. No. Porque tienen una válvula mecánica del corazón que es de entre 2.5 y 3.5. Okay. Está bien. Heavy. Entonces se puede decir que si tengo un paciente que tiene una enfermedad hepática y un INR el prolongado, o sea en este caso mayor de 1.3, puedo asumir que ese paciente tiene un riesgo de sangrado. Bueno, todavía no. Mira, dije que no, ¿por qué no? Miranda. No te escuché. Ok, Julio. Pero dijimos que este marcador se utiliza como indicador de la función del hígado. Si el hígado está funcionando menos y produce menos cantidad de coagulación, el INR va a estar por encima de donde debería. Por lo tanto, se produce menos cantidad de coagulación, por lo tanto, tiene mayor riesgo de trombosis. ¿Cierto decir? Sí, sí. Pues no. ¿Por qué no? Bien. Por la proteína C y la proteína S. Exactamente. Tienen una menor vida y se van, o sea, que solo que van a servir como anticoagular y tienen menor vida. Simplemente, entonces se produce proteínas y proteínas C. En el hígado. Exactamente, entonces la persona dejó de producir factores de coagulación, por lo cual uno pensaría que tiene riesgo de sangrado, pero también Dejó de producir proteína C. ¿entendieron? Sí. O sea que el efecto es neutro. Heavy. Nítido. O sea, si alguien con falla hepática, yo lo apuñalo. Ahí, o sea, overall su función está, no estaría, o sea, ¿qué le pasaría a un paciente apuñalado con falla hepática con respecto a la coagulación? No, igual. ¿Tú manchas? No, pues mañana no sigue. Apoyar al sitio de cámara de esos. O sea, ¿qué va a pasar? Muy simple, va a sangrar y espero que tenga dificultad para formar coágulos. Pero es que es diferente decir función coagulatoria como respuesta a una lesión a que tenga progresión de sangrado sin ningún tipo de lesión en particular. ¿Tú me entiendes? Ok, entonces, la sonografía tiene un hígado aumentado de tamaño, lo cual confirma que hay una fotomegalia realmente, y tiene hiperecogenicidad, que está más blanco que el riñón. Cuéntame, ¿qué pasa, Miguel? Con lo de la ecogenicidad, eso lo mencionamos una vez que estábamos en ronda, que se indicaba probablemente la presencia de grasa. De grasa en el hígado. De hecho, de que esté blanco. Repite en voz alta. Ok, uno de los días que estuvimos andando con el doctor, hicieron un ultrasonido y estaban mencionando que la hiperecogenicidad sugiere presencia de grasa en el hígado. Cuéntame. Eso también va a depender dependiendo de qué tan bien se vean
sonografía abdominal, ¿necesita apagar la luz o se ve bien? No se me viene a apagar la luz sería aquí. Ok, please, Aníbal. Entonces, esa es la sonografía, ese es el hígado, son las venas hepáticas. Se dan cuenta, todo lo que es oscuro es agua, en este caso sangre. ¿Ven? Y tengo vasos sanguíneos que no tienen pared hiperhemogénica, no está blanca, y otros que sí tienen pared hiperhemogénica. Los que están rodeados de un aro blanco son vasos de la porta, los que no están rodeados son vasos de la vena hepática. Ese es el parénquima, y si quieren, ese es el riñón. Esa es la corteza renal y esa es la médula renal. Entonces, generalmente, hay cierta similitud entre el color que tiene la corteza y lo que tiene el hígado. ¿Okay? Aquí no se ve tan normal de por sí, porque estamos un chin blanquito más que la corteza del riñón, pero aquí sí es mucho más evidente. Entonces, el parénquima está mucho más blanco que la corteza del riñón. ¿Okay? Entre más grasa tenga un tejido, más blanco se pone. Este es el riñón. Te lo presento, miren. Okay. Este es el riñón aquí. Corteza, son los cálices renales. Y se llama renal. Aquí, cálices renales, médula renal. Eso está normal, ese cálice. Dime. Está normal porque se ve como más. Todas normales. Entonces, si se dan cuenta, esa es la gran diferenciación. Y fíjense cómo, por ejemplo, se pierde la capacidad para reconocer los vasos portales, porque ya no se ve un halo blanquecino alrededor. Entonces, ese es el signo sonográfico de esa vaina. Entonces, lo que sigue ahora es. ¿Cuál es la causa? Causa, mételo por favor. Digan causa de hígado graso, que no sea hígado graso. Alcohol es la otra. Exactamente. Son los dos siempre. Es muy chance. Ahora, pero cuando termine voy para ese tema, yo te averiguo y te lo sabes. Entonces, eso varía bastante. Entonces, heavy. Ya con toda la información analizada, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Polio. Es alcohólica. Ok. ¿Dime? Ok, déjame ver. Entonces, por ejemplo, a mi entender, que voy de la mano con lo que decía yo, si la AST, el ratio de AST y LT está mayor a 2, en este caso, si nosotros vemos la AST está por lo menos 2 veces más elevado que la LT, por ejemplo, el ratio va a estar más elevado de 2. Eso me indica de que, uno, el paciente estaba en hiporexia, o sea, que no estaba comiendo lo suficiente, por ende tiene malnutrición, por ende hay posibilidad de que tenga menor vitamina B6. Está forzando mucho el mismo, madre. Está forzando mucho el mismo. Exacto, no va por ahí. Pero también te compro el hecho de que ese ratio AST-LT sugiere que sea política alcohólica. Dime causas que no sean alcoholismo que provoquen ese ratio. Dice, ¿qué es esa vaina? Ok, y el cuerpo, ¿cómo lo confirma? ¿Se lo confirma? ¿Se lo sugiere? ¿Y si no los tiene? Ashley, Linfoma de ceruloplasma. ¿y cómo tiene que estar? Debe estar elevado. ¿Dime? Creo que era elevado. No, al revés, disminuida. Pero como no hay, se depositan los tejidos. Heavy, es el principal diferencial. Entonces, cool.
en base a esto, vamos a empezar a preguntar así. La pregunta aquí es: ¿qué hallazgos clínicos paraclínicos apoyan el síndrome hepatocelular como mecanismo principal de enfermedad hepática? Elevación del TDT mayor que fosfatidilcocaína. Sí. B. Predominio de elevación de bilirrubina directa. No tanto. A mí no tanto. Porque puede ser vía biliar. Pero, o sea que esto habla en contra de que sea colestásico. No. No, de modo que También. no debe ser, no debe ser marcada. Ausencia de alcoholia. Sí, porque la alcoholia me sugiere que es colestásico, porque no hay bilis. Ausencia de prurito. También. Sí, aunque también está descrito en enfermedad hepática. Y en el prolongado. Supone que está O sea, Sí, también. está prolongado. prolongado. Entonces, si tiene el prolongado, eso me dice que es hepatocelular y no colestásico. ¿Por qué? Porque Yo ahora no se produce full, pero me supone que, o sea, esta vaina cuando se eleva, significa que se están dañando las vías biliares o los hematocritos que forman las vías biliares. Exacto, si tengo una falangitis severa, no podría también afectar la función hepática. Entonces, se dan cuenta, eso no me diferencia uno de otro, es más de la función del hígado. Entonces, Tampoco va. Entonces, ¿qué es importante aquí, gente? Como abordaje inicial de evaluación del hígado. Saber que hay dos pasos. Número uno, determinar si hay lesión hepática y otra es si hay disfunción del hígado. Si hay lesión hepática, yo quiero saber qué tipo de lesión es, porque así yo puedo reducir mi diferencial. Si yo pongo causas de enfermedad hepática, tengo un montón, pero yo puedo perfectamente reducirlas a la mitad, dividiéndolas entre síndrome hepatocelular y colestásico. ¿Sí? Full. Entonces, eso es para ver qué tipo de lesiones para encontrar la enfermedad. Pero lo otro importante es saber si hay falla hepática o no. Y para eso yo utilizo el INR. Entonces, yo puedo tener falla hepática por una enfermedad que provoque lesión hepatocelular. Sí. Yo puedo tener falla hepática por una enfermedad que provoque una lesión colestásica. Sí, de modo que tanto uno como otro me pueden prolongar INR. Por lo tanto, esto no me sirve para decir que es hepatocelular o que es colestásico. ¿Me sigue idea? Siguiente pregunta. Mismo paciente. ¿Qué pasó? Al final las correctas son A y C. no, yo creo que ya. A y C. A y C. Ausencia de alcoholia. Ah, es verdad. Pero yo no puedo, sí, en una escuela de colitiasis yo puedo tener, en una escuela de colitiasis yo puedo tener polio. Exactamente. Por eso ya ¿quién le iba a la pregunta? Es que la pregunta dice que apoya hepatocelular. Por eso. Es ausencia ya. Ya ausencia, ¿verdad? Ok. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál afirmación tiene mayor probabilidad o mayor especificidad para distinguir a un colestásico frente a un hepatocelular? Fosfatidilcocaína muy elevada, con gente muy elevada. Sí. Presencia de prurito. Puede ser. Sugiere. Por ejemplo, aquí es cuál tiene mayor especificidad. Y esto no es específico solamente eso. ADT mayor de 500 con FA menos de 2 veces lo normal. No. Vesícula biliar distendida y vías biliares dilatadas en rápidas. Claro que sí. Coluria y alcoholia. Aquí no sé qué fue esa vaina, pero viene el prolongado. No. Ya entendieron, entonces sí. Heavísimo. Entonces, déjame ver. Es el mismo caso, entonces sí. El mismo caso. Sí, entonces cambia el tamaño. Ya veo. ¿Cuáles hallazgos aumentan la probabilidad de que la causa del síndrome hepatocelular de este paciente sea alcohólico? Ya mencionó que Julio. ADT mayor de 1. Este también me lo ayuda porque ahí pensamos que es alcohólico o es por hígado graso. El antecedente de consumo de alcohol. Esto no lo apoya tanto, pero los días negativos me aumenta la probabilidad de test. Porque antes la causa más frecuente eran virales. Entonces descartamos las que eran más frecuentes. Una pregunta. Él ha pasado de una hepatitis A que suele ser autolimitada. ¿Eso pudo haber precipitado
él tuvo su hepatitis. ¿Cuándo? Bueno, la IgG, no sé, porque la IgG me dice que tuvo en algún momento. Pero eso me pudo predisponer a que el paciente se ponga peor a nivel de la hepatitis alcohólica. ¿De qué forma? Bueno, me imagino que el hígado de una persona con una hepatitis alcohólica no es tan sano, entonces si le da un virus, en ese caso, no le va a actuar igual que una gente que tenga el hígado bueno. Como que Porque le puedo algún tipo de consecuencia estructural en el hígado. Exactamente. ¿Y cómo se da cuenta de eso? Si el paciente tiene algún historial de... Ok. ¿Cuál es la consecuencia estructural que tú más temes que haya un gente con enfermedad hepática? que cirrosis. Exactamente. Ya. ¿Cómo se hace me refiero? Ya, ¿verdad? ¿Entendés? Si no tiene fibrosis ni nada. Está bien. Tu pregunta es válida, pero en este caso no existe tanta asociación. Dependería más que nada de la intensidad del consumo de alcohol del paciente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles pruebas deben realizarse en la investigación etiológica si pensamos que es hepatitis celular? Entonces, las pruebas de las virales, las antivirales, que sería entonces la B, la C, la D. Entonces ya la A, la antimoscoide, yo lo pondría ya en otro plano porque ya eso sería ya autoinmune. Entonces, igual que la celoplasmina y perfil férrico, y también quizás yo haría A, B, C, D y E. Ya, y no haría nada más. Sí, es una la más común. Ok, entonces tú harías los virales y ya por ahora. De lo que está ahí y ya. Ok, está bien. Entonces, en ese caso, si se dan cuenta, para poder contestar la pregunta correctamente, hay que pensar en las causas más frecuentes. Bueno, las causas de síndrome hepatocelular. Entonces, como decimos de lo más frecuente a lo menos frecuente. ¿Qué es lo más frecuente ahora? Metabolic associated steatotic liver disease, o sea, enfermedad hepática estetóxica asociada al metabolismo. Dígase, hígado graso. Esa ya hoy por hoy es la número 1, ¿ok? La más frecuente. ¿Cuál es el número 2? Virales. Número 3, ¿cuál es? No tanto. Ya Yo casi. creo que eso depende del ciclo de la gente viva. Ya hoy por hoy yo lo movería. Fármacos. Sí. ¿Tiene un nombre? Paracetamol. Exacto. Injury. Exactamente, los fármacos. Y los fármacos aquí, ¿cuál sería el que más me sobre todo si lo consumió en dosis supraterapéuticas. ¿Que de cuánto? 4 gramos al día. Exactamente. Exactamente. Obvio. Sí. ¿Qué otro medicamento puede provocar DILI? ¿Qué? ¿Qué otro medicamento puede provocar DILI? Todos los medicamentos pueden provocar. Todos. ¿Ok? Pero los más asociados son los que se dan con más frecuencia: antibióticos, AINES, anticonvulsivantes y demás. Número 4. Pongamos ahora sí. Ahora el alcohol. Ni siquiera tampoco alcohólico, porque es que. Isquémico, es verdad. Exacto. Shock. Quinto, ahora sí. Alcohólico. Entonces, después de ahí se vienen, vamos a hacer una barrera, las que son las menos frecuentes. Autoinmune. Hepatitis autoinmune. Hemocromatosis, enfermedad de Wilson.
ella va creciendo y no va tanto destruyendo hepatocitos. ¿Ves? Porque con efecto de masa. Yo creo que lo único que... ¿Dime? De manera indirecta. O sea, si tú quieres pensarlo, piénsalo, no pasa nada. Pero ¿Ves? el único día que yo llegué a ese diagnóstico que nosotros estábamos en UCE y le mostraron la foto del hígado de una paciente que tenía coluria. Usted no se acuerda que parecía ese hígado llenecito como de... No se acuerda. No, yo no recuerdo nunca. No, porque no era paciente suya, pero como que le enseñaron y estaba ese hígado llenecito de como de tumores. Era una señora mayor. No me acuerdo. Entonces, ¿qué más? Ok. Alfa ¿Qué más? ¿Qué más? Ya lo pusieron. Heavy. Entonces, en ese caso, ¿cómo hago el diagnóstico de hígado graso? Una sonografía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si sonografía de hígado graso, si de sonografía de los cambios que mencionamos, ya yo puedo decir que tiene hígado graso, ¿verdad? ¿Sí? Espérate, me da la mano que no escucha a nadie. O sea, yo tengo un paciente que tiene síndrome hepatocelular. Le hice la sonografía. La sonografía muestra un hígado que está más blanco que el riñón. Ya puedo entonces hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Pues por alcoholismo, entonces requiero que esté hiperglicémico el hígado, que no tenga alcoholismo. Ya con eso entonces lo puedes descartar así. Cuéntame. Exacto, desde esa otra vaina debe ser asociado a síndrome metabólico. ¿Saben lo que compone el síndrome metabólico? Diabetes. Obesidad. Búsquenlo, búsquenlo. Triglicéridos altos, colesterol. Hipertensión, diabetes, Exactamente, o sea, el paciente clásico que se muere de un infarto o de un derrame. ¿Listo? Entonces, si tengo un paciente que tiene ese sobrepeso y demás, y tiene un conteo celular y tiene esta vaina aquí, aún así no puedo hacer el diagnóstico. Porque yo puedo, o sea, significa que si una persona tiene el hígado graso, sí o sí va a tener inflamación del hígado. No, porque la sonografía solo me dice hay infiltración grasa, no me dice que haya lesión de hepatocitos consecuencia de infiltración grasa. ¿Me sigue idea? Sí. Entonces, ¿qué me dice eso? Bueno, que la gran mayoría de la gente que tiene hígado graso por sobrepeso y por síndrome metabólico, cuando le hacen transaminasas están normales. Dígase, tengo una estatosis hepática, pero sin inflamación. ¿Me sigue idea? Ahora, si yo tengo una gente que tiene hígado graso, síndrome metabólico y tiene enzimas hepáticas elevadas, ahí yo puedo decir que tiene una esteatohepatitis asociada al metabolismo. ¿Me sigue idea? Pero es importante saber que aunque la sonografía y el metabólico son los elementos cruciales para eso, ¿podría un paciente tener hígado graso, ser obeso y no tener inflamación del hígado? Dijimos que sí. Pero puede esa persona entonces tener una sola infección por hepatitis B. Sí. Entonces se dan cuenta, si tengo un paciente gordito que tiene una hepatitis celular y que no ha hecho virales, yo puedo decir que eso se debe todo al sobrepeso. Entonces decimos, bueno, no ves romo y baja de peso y te olvida del mundo. Y mandé por su caso un paciente que tal vez tenía una hepatitis B activa comiéndose el hígado por ahí. Entonces se dan cuenta, para hacer el diagnóstico de esto, yo necesito primero descartar esta vaina. De modo que en ese caso yo necesito siempre tener la evidencia de que no es hepatitis viral, porque es la segunda causa más frecuente. ¿Me sigue idea? Yo simplemente, o sea, se lo mando de una, o sea, tipo el panel viral, o yo primero mando las transaminasas para saber si hay lesión, y sabiendo de si hay lesión, mando el panel viral. Bueno, es que se supone que la secuencia lógica es que Usamos la punta. todo esto comenzó porque tuvimos unas transaminasas que están alteradas. ¿Me sigue idea? De por sí, el primer paso es repetir las pruebas para que no sea un falso positivo. Y si está alterado, investigamos. ¿Me siguen idea? Cool. Entonces, se dan cuenta, siempre van las sonografías y siempre van los virales. Entonces los virales son enfocados en las más frecuentes, hepatitis B, hepatitis C.
Para hacer el diagnóstico de hepatitis B, ¿qué tengo que mandar a hacer al paciente? Tatiana. Okay, ¿cómo se escribe esa vaina? Es decir, antígeno superficie de hepatitis B. Listo. Importante, porque si le mando a hacer HBS y G, ¿qué es esa vaina? Estoy midiendo son anticuerpos contra el antígeno. Si esto da positivo, ¿qué significa? O que se vacunó o que tuvo la enfermedad y se curó. Exacto. ¿Ven? Entonces, que ese positivo no me dice nada. Yo quiero saber si está infectado. Esa es la prueba que tengo que mandar a hacer. Y esta de aquí, no. ¿Me entendieron? Existen más pruebas para hepatitis B, pero no se hacen de entrada porque no buscan hacer el diagnóstico. Sino que se hacen al paciente que ya tiene el diagnóstico, y para tomar decisiones de tratar al paciente, yo tengo que hacer esas pruebas, como por ejemplo antígeno E, o antígeno COR, o anticuerpos contra el COR, o carga viral. ¿Sí idea? Para la hepatitis C, ¿qué mando a hacer? Anticuerpos. Entonces, si es positivo, confirmé el diagnóstico. Y si es positivo, dime. Exacto, se tiene que después reconfirmar con RNA del virus. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos también mucho más positivo. Heavy. ¿Cuándo yo pensaría en hacer pruebas para hepatitis D y hepatitis E? Por ejemplo, la hepatitis D, tú necesitarías tener hepatitis B ya, porque la hepatitis D necesita de la hepatitis B. Entonces, es una condición. De modo que entonces a todo paciente con hepatitis B positivo le mando a hacer el D. Pero podría haber un falso negativo incluso. Pero sí, solamente. Ok, ¿y a quién le mando a hacer la E? A la embarazada. ¿Qué es eso, Miguel? Bueno, si yo sospecho que tiene un cuadro que puede ser más o menos autolimitado. Autolimitado no, en el sentido de que. Papá, yo estoy limitado y tengo que dejar que pase el tiempo y mejor. No, es verdad. ¿Está pendejo eso? Sí, sí, sí. Puede ser personas que debajo del color. O sea, preguntas. Búsquelo, ¿a quién le mando a hacer el D? Cuando todas las personas que utilizan drogas ¿Por qué? ¿Tú lo buscaste? ¿La E o la C? La E. Dice embarazadas con hepatitis aguda, cuando las otras salen negativas, inmunosuprimidos y con. Ajá. ¿Qué vas todo? Dime. Que yo diría que lo embarazada. ¿Te pongo una estrellita? ¿Te pongo una estrellita? Ok, te la dejo ahorita. Entonces, También con antecedentes epidemiológicos. O sea, si ya está. gracias. Dime. O sea, si viene consumo de agua no tratada, personas con saneamiento deficiente o con brotes locales, también que en algunos países en desarrollo hay como mayor frecuencia de hepatitis C. Exactamente. ¿Y cuáles son los países? Aquí. Aquí yo creo que puede. Sí, Haití, aquí también. Porque si se dan cuenta, ustedes se van a ir por España, manito. No pierdo su tiempo. Entonces, hay factores. ¿A quién le hago hepatitis A? ¿A quién le hago hepatitis A? Yo no sé. O sea, cuadros agudos. ¿A quién le ha dado? O sea, Ah, pero si a mí me ha dado. Ah, que a quién le hago la prueba. Ah, yo le dije que si a mí me ha dado, yo dije que yo no sé. ok, entonces te preguntamos por qué. ¿Los consumidores? No, no te la hago. Bueno, cualquier persona que vaya a porque tiene una influencia así de parte de calorar que se le puede afectar a cualquier persona. ok. Epidemiología, ¿en quién más frecuente? Exactamente. Si se en España, yo he ayudado a Que te pacientes. dan un tomate con salsa de
también hay una particularidad, y es en aquel paciente que tiene una elevación de transaminasas más de 10 veces lo normal. Porque la hepatitis A, cuando hay hepatitis, puede dar una hepatitis fulminante y te eleva esa vaina como casi ninguna otra prueba. ¿Ok? De modo que si está en 250, manito, es una hepatitis A. Siguiente. Heavy. ¿Cómo sabemos si es un DILI? Ok. Entonces digamos que usa, qué sé yo, alopurinol o usa un expulsivante. No, pero dosis extra. Se le pregunta por la dosis. Ok, usa la dosis normal de siempre. Yo tengo que creer. Dime. Tiene 5 años usándolo. Oh. Ya, eso es el diagnóstico. No hay ninguna de las dos. Una prueba de toxicología. No pueden intoxicar. Ah, O sí. sea, generalmente como las personas consumen antipsicóticos, cada vez van a necesitar una dosis ligeramente mayor. O sea, Pues no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo yo sé que un fármaco que usa el paciente es el que te lo buscaste? Estoy buscándolo. Es por lógica de lo que hemos dicho antes. Dime tu lógica. Siempre hemos dicho que cuando tú retiras el fármaco, si los síntomas desaparecen, Exactamente. Tú lo quitas. Eso lo dijo Chat, pero yo no me acuerdo de eso. Necesita de tocar ChatGPT. Honestidad de todo. Pero profe, si ya el paciente, qué sé yo, se bebió muchísimo acetaminofén y ya tiene demasiado metabolito tóxico acumulado, ya ese lado está jodido por más que yo se lo quite. Sí, pero en ese caso, si te das cuenta, fíjate que yo puse DILI y puse aparte. Y en ese caso, pues, entonces se le daría el antídoto y sí. Pero espérate, vamos al paso. Si usted, o sea, obviamente, en el momento que se tiene un negocio celular, se tengo que preguntar por el uso de acetaminofén y cuántas pastillas ha usado y por cuánto tiempo. Si supera la dosis de seguridad, entonces yo inmediatamente comienzo con el manejo para hepatitis por acetaminofén, que saben cuál es. Esteína, exactamente. ¿En qué dosis? De caballo. ¿Y cuál es la dosis? Son 300 miligramos por kilo de peso. ¿Cuánto pesa tu mente? En kilogramos. Mario, no, Marco. ¿Cuánto pesa tu mente? ¿Qué? Ok, loco tú. ¿Cuánto? 100 kilogramos. Entonces, ¿cuánto le toca a él? 3.000. Son 200 miligramos. Ah, 200. No, 300 miligramos son. Entonces son 3 gramos. Miligramos. Entonces, te toca 30.000 miligramos. 30.000 Miligramos. Pues son 9 gramos. Son 300 miligramos Por 100. por 100 kilos. Ah, 300. Nosotros tenemos 30. Y cada ampolla tiene 300 miligramos. Wow. Entonces, 300. 100 ampollas, manito, de un fundazo. Exacto. ¿Y cómo son las ampollas? ¿Cómo así? O sea, ¿y cómo se la, o sea, tipo, Tú la rompes, exactamente. así? Ay, pobre persona, Y que tú la rompes, tú le sacas el corazón. Exactamente. ¿Ya entendí la lógica? ¿Y en el Gutiérrez hay de eso? En el Gutiérrez hay de eso. Hay 100, hay más de 100. Porque ese medicamento es sumamente barato. Pero llegan a más de 100. Qué bueno. Sí, que es muy barato. Entonces, eso es con el acetaminofén. Pero si el paciente refiere que no usaba acetaminofén, entonces me quedan los otros medicamentos que se comportan diferente. ¿Por qué es tan irrelevante saber si es o no por acetaminofén? Carlos. Por lo metabolito que Ok, puede ajá. generar el cefalópolis. ¿Y? Por la encefalopatía. Cristal.
que sería como que la causa más, como que más la presenta de hígado fulminante, o de lesión fulminante del hígado. ¿De qué? De lesión fulminante. Exacto, provoca hepatitis fulminante. ¿Qué es esa vaina, men? Que ya el daño es tan grande, o sea, el hígado tiene una capacidad de regenerarse, pero el daño que hizo el NPQ, el metabolismo renal, como ya no hay mutación, se quedó con el Ajá, ¿por qué esa vaina? Ya no se puede regenerar el hígado. El daño es Que se pierde la función. Significa que si alguien tiene esa vaina, si no hace un trasplante hepático de forma aguda, se va a morir. Sí. Dígase, si alguien tiene una hepatitis por acetaminofén, inmediatamente pasa a estar de primer lugar en el listado nacional de donadores de hígado. ¿Me sigue idea? Porque la mortalidad es altísima. Cuéntame. Tengo una pregunta sobre eso, porque supuestamente cuando una persona lo hace como por intento de suicidio, no lo ponen en la lista. Entonces, ¿Quién dijo eso? yo lo escuché, no me acuerdo dónde fue. Exacto, ¿de quién lo escuchaste? Es que la gente solo manda como la seta. Pero pregunta Vamos a seguir. Entonces, porque ahí no puede salir. si no es por este medicamento, entonces no, el riesgo. Si no es por acetaminofén, el riesgo de hepatitis fulminante no es tan alto. Entonces podemos darnos el chance de quitar el medicamento y observar cómo se comporta. El mes pasado había un pana gordo que tenía una infección en el pie, que tenía una tendinosidonitis, que puso a palpar el tendón. ¿Quién fue? Entonces, él tenía un DILI. Le comenzaron linezolid, que era antibiótico. Mentira, fue con un AINES. Empezó a subir enzimas hepáticas, se le quitó el medicamento y comenzó a bajar de la vez inmediatamente. Ya, ese era un DILI. La siguiente idea. Heavy. Entonces, siguiente es el shock. ¿Cómo sabemos si se debe al shock el sistema hepatocelular? Si está chocado. Exactamente. Ahora bien, suena pendejo de esa forma, pero el asunto es al revés. Si tengo un paciente que está chocado y de repente comienza a subir las amenazas, y tengo que pensar, coño, ¿será que tiene alguna de estas vainas? Pues antes por el shock. ¿Me sigue idea? ¿Podría un paciente que está chocado y tiene fiebre? Y si tiene fiebre, ¿le darían acetaminofén? O sea, ¿han visto un paciente que tenga un shock séptico y que tenga fiebre y que le den acetaminofén? Eso pasa todo el tiempo. Y si de repente tiene un médico ñame que le pone 12 gramos al día de acetaminofén, Ya lo va a matar. Exactamente. Entonces, ¿cómo sabemos si es shock? Como que al corregir el shock vaya bajando todas las enzimas. ¿Listo? Heavy. Alcoholismo, ya dijimos. O sea, para ese diagnóstico que se requiere. Descartar todo esto primero. Bueno, que tenga antecedente de alcoholismo, obviamente. Dime. ¿Ahí dónde? Alcohólico. Bueno. Entonces. Pero una pregunta. Hay una enfermedad que es como que yo creo que tiene un problema en la enzima que convierte los carbohidratos en alcohol. En ese caso, el paciente no es alcohólico, pero sí va a convertir los carbohidratos en alcohol. Yo creo que se llama la enzima, ¿cuál es la alcohol deshidrogenasa? Es una enzima que metaboliza el alcohol. Ajá. Pero es que literalmente es una enfermedad, que eso es que el paciente come lo que sea, se comió un pan y la gente piensa que es borracho. Yo le averiguo el nombre. Ni idea, está bien. Entonces, si se dan cuenta, para pensar eso, debo tener un paciente que tenga antecedente de alcoholismo, que tenga hígado graso en la sonografía y en quien descarté DILI y hepatitis y que no esté chocado, por favor. ¿Listo? Ahora, si el paciente no tiene hígado graso, viral negativo, no ha usado paracetamol, no ha usado ningún medicamento porque no tiene ninguna enfermedad y no tiene antecedente de alcoholismo, ahí es que me meto con esta manera raras. ¿Listo? Enfermedades que son infrecuentes. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico de diabetes autoinmune? Los anticuerpos. Y asma. Anti-smooth muscle antibody, o sea, anticuerpo antifosforismo. ¿Y hemocromatosis? Perfil férrico, exactamente.
Pues decía Llamándote eso ayer. Pacheco. Llámate. Perfil férico. A Pacheco. Claro, La vemos. Para que lo mire, para que lo Ah, mire. de ese sin opciones después del diagnóstico. Pues, Bueno, pero cuando exceda. pero así yo lo confirmo. ahí no hay Ok. integración. Pregunta, si tengo una enfermedad hepática, ¿podría presentar afectación de la función hepática? Sí. Es decir, si yo puyo el hígado, ¿tiene riesgo de sangrado? ¿Y cómo sale la síntesis de factor de coagulación? Difícil. Entonces, entre más yo pueda evitar la biopsia hepática, mejor. Entonces, cada vez, por ejemplo, para tumores hepáticos ya no se usa la biopsia, se usa la tomografía contrastada. Y para Wilson, plasmina, y para algunos de oficina, pues, Al fondo de la heavísimo. ¿Quién de ustedes estuvo conmigo cuando llegó el paciente con hepatitis autoinmune a la consulta? Autoinmune. ¿Saben ustedes? Sí. Exacto. Fue el paciente que tenía fiebre desconocida y demás, y tenía que saber al final, exactamente. Entonces, en ese paciente hicimos ANA y asma, salió positivo, pero se hizo al principio, se hizo después de que toda esta pendejada estaba normal. Entonces se dan cuenta, tú llegas al diagnóstico, pero debes tener tus causas claras. La gente que está conmigo hoy en Sedimán se dan cuenta de que los médicos no tienen las cosas claras. Y en el día a día, tú debes tener seteado en tu cabeza el listado de causas para cada vaina. Y así tú puedes rápidamente ir trabajando. ¿Okay? Entonces, de aquí, ¿cuál no va? Exacto, esta prueba no existe, manito. La B sí va, y este sí va. Este sí va, sonografía va. Y los últimos tres. O sea que esa es la que no va. Entonces, aprendan a seguir su receta la prueba para hepatitis B. ¿Ok? Nítido. Entonces, ya vemos esta pendejada. Ahora, si tengo el estásico, ¿qué mando a hacer? Sonografía, ¿debe decir? Entonces, Y mira, ¿el virales? bueno, no, pero. Ana y Ana. Ustedes conocen a Porque si hay hasta, creo que también puede funcionar para la cirrosis primaria. No. Entonces, comencemos con las causas de síndrome colestásico. Colecistitis, colelitiasis, colangitis, coledoclitiasis. Aquí sí, de cabeza de páncreas. cáncer del páncreas, De cabeza de páncreas. del páncreas y pancreatitis también. Esas son las intercuentes, cirrosis biliar primaria, colangitis biliar primaria, que son los autoinmunes. Cáncer biliar también. Entonces, la prueba de lesión siempre es sonografía. Si está normal, lo pensamos entonces en las dos raras, que también tienen anticuerpos. ¿Cuál es el anticuerpo para la cirrosis primaria? Anticuerpo antimitocondrial. Dime. Exactamente. Antimitocondrial es el principal. ¿Y cómo hay diferencia entre esas dos? Pues, qué buena pregunta. Por el patrón sonográfico. Y se hace en ese caso un segundo estudio que es una cola de resonancia. Entonces se ve la morfología de las vías biliares. Pero eso no me toca a ti. Le toca al gastro. Exactamente. Heavy. Yo no sé pensando. Entonces, Johanny, la luz, please. Entonces, análisis sonográfico normal de las vías biliares es que yo vea siempre esta colección de líquido, miren que las paredes no están engrosadas y que sobre todo alrededor de la pared no hay ningún tipo de colección de líquido. Aquí se ve una vesícula biliar donde todo eso que está aquí es barro biliar y son piedras biliares. ¿Sí? ¿Lo ven todo el mundo?
percusión abdominal de hace unos días. Llega fiebre y dolor abdominal. La pregunta es, ¿cuál es la clínica más útil para confirmar ascitis? Al fondo, Carla, una cabaña. Por adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el paciente está acostado se puede poner frente al sitio y puede cambiar de posición también. O sea, cuando puede tocar puede hacer un lado y otro. Ok, ¿qué es eso? El signo de onda líquida también, porque siempre que se le pone la palma alrededor del abdomen, entonces como que se le da en los laterales y uno siente el líquido moviéndose del lugar. ¿Qué es esto? Yo estoy de acuerdo con Carla realmente porque es más, la prueba de matidez cambiante, que sería la C, es más específica o más útil que la A, porque dependiendo del grado de ascitis que pueda tener el paciente, el signo de onda líquida no lo vamos a tener. Ok, exactamente. Aunque lo que es Sara es lo que siempre se ha mencionado, el signo clásico es onda líquida. Para que eso esté presente requiere que haya mucho líquido, ¿ya? Pero en cantidades pequeñas, tú puedes ver onda líquida. Si tiene líquido que se va decantando hacia los lugares declives. Entonces, si yo tengo líquido y me acuesto, el líquido se va hacia los lados. Entonces, hablemos rápidamente de la percusión abdominal. ¿Cómo espero que se encuentre la percusión normal del abdomen? O sea, depende de, por ejemplo, a nivel abdominal, en hipocondrio derecho y izquierdo lo espero mate. Ajá. Y en los restos de las regiones linfáticas. ¿Qué dice Carla? ¿Qué dice Cristal? Que usualmente el que siempre se encuentra mal es el cuadrante del hipocondrio derecho. Y todo lo demás compuesta. Y así nos podemos ver el timpánico y mate. Por ejemplo, los flancos pueden ser timpánico o mate dependiendo de la cantidad de veces que vaya subiendo los timpánicos. Lo digo. ¿Está bien, no? Que como dice Cristal, que va a variar, pero que normalmente que siempre esa mate es hipocondrio derecho, porque el hipocondrio izquierdo, aunque está el vaso, delante del vaso está el ángulo específico del colon. Ok. Conclusión. La percusión puede ser como tú quieras. Lo que no va a variar o lo que no debe variar es el hipocondrio derecho, que siempre tiene que estar mal. Si está timpánico, ya saben lo que es. De perforación intestinal. Exactamente. Pero todo lo demás puede ser como tú quieras, ¿no? Entonces, se puede decir que la percusión en todo lo que no sea hipocondrio derecho es la pendejada que se cae de reflejos a un paciente que no tiene debilidad muscular. El hallazgo no tiene importancia. Ahora, hay un tipo de escenario en donde sí me interesa el hallazgo en la percusión abdominal. ¿Cuál es? Bueno, también en la irritación intestinal. No, ok, pero en ese caso, si eso sale de obstrucción intestinal, percutirlo no aporta nada. Junior. ¿Será percutídica asintomática? O sea, la que perfora, O sea, ¿a qué paciente yo sí debería sí o sí percutir el abdomen? Un paciente que puede dar un tumor, yo voy a hacer. O sea, que si tú tumor te percuto. No obligatoriamente, pero sí. Sara. Claro. La que tiene distensión abdominal. Exactamente, para que esté extendido, manito. Porque ahí sí me interesa mucho, ¿sabes? Si el líquido hay. Es como el panel que yo tengo con patología pleural, yo quiero saber si es líquido o aire. Igual que el abdomen, pero en este caso cuando está extendido, yo quiero saber si está extendido a expensas de aire o de líquido. ¿Esa es la idea? Entonces, si tengo un paciente que tiene la barriga grandota, que aumentó de tamaño, que no es su volumen habitual, y tiene matidez en gran parte del abdomen, ¿qué tiene? Líquido, tiene ascitis. ¿Ok? Y si lo que tiene es un montón de timpanismo, ya, entonces para eso me sirve la percusión. ¿Listo? Ahora, yo puedo utilizar también la percusión para delimitación del hígado, que es una maniobra útil, ¿ven? Pero lo más importante es que ustedes no pueden dejar de percutir un abdomen extendido. Eso me va a decir por dónde está la zona. ¿Alguien entró la mano por ahí? Cuéntame. Que si vamos a hablar sobre, pues, yo no sé si fue aquí donde lo vi o algo, pero dentro de la guía decía como que había, que a los pacientes que se le hacen, creo que radio, se lo puede hacer tanto parado como
arriba se puede oscuro, es lo mismo. Si tengo un montón si tengo un intestino que ha dejado de fluir el contenido, ese mojón en potencia todo el tiempo tiene que todo el tiempo está produciendo gases. Los gases se van con el mojón mismo y sale a modo de pedo. Pero se ocurre una obstrucción intestinal que ese gas no por ninguna vez se acumula. Y al acumularse se crea justamente un espacio que tiene líquido y que tiene gas. Entonces, en ese caso, niveles hidroaéreos a nivel abdominal me sugieren obstrucción intestinal. ¿Ves? Pero pasa algo. Si yo tomo la radiografía con frente acostado, el líquido se dispara y no hay diferenciación entre niveles. Entonces, no se ve ningún tipo de nivel hidroaéreo. Pero cuando pongo de pie, se decanta el líquido y yo sí puedo visualizarlo. ¿No es idea? Entonces, los niveles hidroaéreos son el signo radiológico de obstrucción intestinal. Vamos a ponerse una vez. Yo no tengo imágenes todavía, no tengo todavía. Yo tengo una sonografía, Una sonografía. Eso es como las torres. Está borrada. Está bien, todavía no pasa nada. Entonces. Eso también tiene que ver con los discos de intestino grueso, intestino delgado, que no te dicen Vete al paso, pero. Aníbal, adivina. Apagar el luz. Entonces, vamos mucho para allá juntos, ¿ok? Primero que nada, el hígado no está donde debería. Yo tengo, es posible que sí. La película está desarrollada, sí. Entonces, ese es el hígado y yo tengo aire por encima del hígado, o sea que tengo un neumoperitoneo. Pero el punto es que se dan cuenta, aquí tengo un montón de líneas con niveles hidroaéreos. ¿Cuál es el hígado? Ah, ya lo vi. O sea, el hígado debe estar aquí. Y está abajo. Si ustedes recuerdan, la radiografía total normal, yo tengo el corazón. Y justamente bajo el corazón está el hígado. Polinia, esa de aquí, que se parece a los nombres de tórax. Yo estoy muy confundida, o sea, esto es, a las líneas eso es intestino. Todo este intestino, todo está Y eso es ahí. distendido, todos los gases, todos los peditos, que no avanzan. Entonces se dan cuenta, ese es colon ascendente, ese es colon transverso que está pegado con sí mismo, que está muy distendido, colon descendente, y después de ahí se dejan de ver los niveles hidroaéreos. ¿Qué me dice eso? Que la obstrucción intestinal está poniendo el nivel del colon descendente. Ahí está el problema. ¿Sí idea? Y pregunta, ¿hay alguna enfermedad en niños que me provoque que tengan esa manera? ¿Con niños? Enfermedad de Fishburne, un chamaquito que no mueve el intestino todo el día. Exactamente. Entonces ocurre que como la bacteria tiene un poquito de gases, se va distendiendo hasta que se perfora por algún lado, se perforó y provocó también un neumoperitoneo. Y por eso es que es tan importante el dolor epigástrico o sea, pensar en un posible mega con el dolor epigástrico. Entonces, ¿qué es todo ese líquido que hay abajo? Entonces el líquido que hay abajo. Una pregunta, ¿en qué parte es que las especies pierden la mayor cantidad de agua? En el colon, ¿no? En el colon, exactamente. Entonces, si la solución fue por encima de esa vaina, y tengo un montón de líquido. Entonces, gracias, viejo Aníbal. Entonces, la respuesta más correcta es esta. Ese signo es útil. ¿Ven? Pero si me llevo, si ustedes ponen en su cabeza que onda líquida es igual a ascitis, están poniendo en su cabeza de que no onda líquida es igual a que no hay ascitis. Eso es falso. ¿Sí? Por lo tanto, lo mejor es que ustedes acuestan al paciente boca arriba, percutan local, después lo apuestan del lado opuesto. Y si la percusión que estaba mate se puso timpánico, eso es líquido libre, ¿vale? ¿Sí? Mínimo a la no te hace. Exactamente. Dime. La de auscultación abdominal con divisiones peristalsis. Bueno, o sea que
tengo pacientes sin peristalsis, una pregunta. ¿Han habido personas aquí sanas con hiporeflexia? Sí. Voy a ver aquí personas sanas sin peristalsis. Sí, no. Es totalmente variable, ¿no? O sea, muy importante, o sea, esa es la razón por la cual es importante que ustedes a cada maniobra psicológica le calculen la sensibilidad y la especificidad, porque hay muchísimas maniobras que ustedes describieron, que ustedes leen, que están descritas y que no, en la realidad no se comportan igual. Por ejemplo, ustedes han escuchado que si alguien coge un bajalengua y se lo pone en el fondo de la garganta, ¿qué hace el paciente? Cuando yo estaba teniendo ese choque, en realidad, yo profesor aquí en INTEC, y yo cogí una vez en simulación, cogí a todo el mundo en fila india, y a todo el mundo le saqué un reflejo. Gasté un montón de paleticas. Pero me di cuenta que menos de la mitad de la gente tenía ronco ocioso. Entonces eso aplica a las raíces también. Cuéntame. ¿Dime? Ninguno. También que esa es la disminución de peristalsis te puede dar también por peritonitis. Por muchísimas cosas más. Cuéntame. Yo tenía una pregunta de eso de las maniobras, porque en el base hay como, por ejemplo, como tres maniobras diferentes. Yo sé que hay más incluso, solo para ver si hay hepatomegalia, que si agarra algo así, meterle los dedos, que si simplemente pone la mano, y ese es un Entonces, ¿cuál yo uso? Mira, qué bueno que lo mencionaste, que se me va a pasar. A ver si entiende. La forma más útil para yo comenzar a sospechar si tengo hepatomegalia es palpando el reborde costal. Entonces, por favor, todo el mundo, relájense, busque su reborde costal y mete la mano. Del lado derecho. Derecho, por favor. Los dedos entraron. Es el mejor signo de que no hay hepatomegalia. ¿Ves? Si hay hepatomegalia, los dedos no entran, porque tengo una visera sólida, maciza, con resistencia. Entonces, cuando tú tengas eso, que yo tenga el hígado por debajo del reborde costal, me dice que hay hepatomegalia. ¿Entonces sí? No. ¿Por qué? Porque, dime. Exactamente, yo puedo tener una condición donde el diafragma esté mucho más bajo de lo habitual. Y en ese caso, entonces, yo te digo aquí abajo, no porque esté grande, sino porque no me puedo hacer abajo. ¿Conocen alguna condición donde el diafragma baje mucho? No. ¿De pulmones? ¿En qué condición? EPOC. Entonces, el EPOC crónico, la gente tiene los pulmones llenos de aire porque crónicamente no sacan todo lo que entra. Entonces, yo entendí esa vaina, loco, la gente tenía un paciente en el Morgan, caquético y demás, que tenía su hepatomegalia, loco. Pero coño, tengo hepatomegalia, y está emocionado. Y cuando va a escucharle el corazón, yo no escucho el corazón y digo, coño, pues no tiene corazón, es libre. Y escuché los ritmos cardíacos en el epigastrio, entonces no era hepatomegalia, era que el diafragma estaba por allá abajo, loco. Yo hubiera pensado que un sitio así, que sé yo, una cosa así. Yo hubiera pensado algo muy raro, un sitio sin pesos, que sé yo, que tuviera corazón otro. Mónica. Y la maniobra que usted hace en consulta, que con el externo. Exacto. Entonces, existen otras maniobras que son la de percusión. Si ustedes percuten en la línea clavicular anterior o línea axilar anterior de forma ascendente, comienzan en abdomen, van a percutir tripita con pedos, entonces va a haber timpanismo. Y cuando de repente llegan al hígado, ese timpanismo va a cambiar por matidez. Siguen percutiendo de forma ascendente y cuando lleguen al diafragma y llega al pulmón, va a haber otra vez timpanismo. Entonces, generalmente ustedes pueden de forma clínica, por lo tanto poco objetiva, medir el tamaño. Antes, todo médico tenía que andar con una reglita aquí en el bolsillo. ¿Para qué? Para marcar dónde comenzaba la matidez y dónde terminaba. Y ustedes lo medían. Que debe ser aproximadamente menor de 14 centímetros. Si es menor de 14 centímetros, estamos cool. Si tiene más de 14 centímetros, por clínica, tiene hepatomegalia. Pero se ha observado que mucha gente puede tener su hígado, puede tener su hígado normal por clínica, pero la sonografía está grande. O que pasa al revés, que yo
encontré que estaba grande el hígado y la sonografía está normal. Entonces, ¿a quién le creo más? ¿A la sonografía o al paciente? Aquí sí la sonografía, porque es que le estoy midiendo, es objetivo, aquí es muy subjetivo. La otra forma es con el signo de rascado hepático. ¿Ustedes lo han visto ya? ¿No lo han visto? ¿Quién nunca ha visto el rascado hepático? Ya lo más gente. Ok. Recuerden el tema de la impedancia. Ajá. Que cuando cambiaba algo de densidad se perdía información auditiva. ¿El hígado qué es? ¿Es gaseoso, líquido o sólido? Sólido. De modo que transmite líquido bien o mal. El sonido bien. Ah, ok, gracias. Sorry, gente. Transmite el sonido Lo transmite muy bien. Muy bien. De modo que si yo pusiera mi estetoscopio justamente donde está el hígado y rascara la piel a nivel del hígado, Ah, no he escuchado bien. el rascado. Y si rasco fuera el hígado, No he escuchado más. entonces ustedes ponen su estetoscopio, auscultan y van rascando desde abajo. Cuando aparezca el rascado, ahí comenzó el hígado. Siguen subiendo, cuando se aparezca el rascado, ahí se acabó el hígado. Y ha demostrado ser mucho más efectivo para medir el hígado que la percusión. Entonces, esas son las tres formas que yo utilizo. ¿No? Cuéntame. No, yo estoy invitando el... Ok. Es más, ¿quién tiene aquí un estetoscopio? Yo. Póntelo, me. ¿Tú lo has hecho ya? Entonces, Sara. Sí. Apóntelo ya, para que tú lo hagas tú misma. No, pero si alguien lo quiere utilizar y ver lo que puedo hacer. Ahí es. No sé qué. ¿Tú lo has hecho? No, aquí todo grande, ven para acá, mira. Acuérdate mismo. Pero con el teléfono. Se me fuerte. Entonces, creo que nada se amarra el estetoscopio. Yo creo que era. Entonces, ¿dónde está el hígado? ¿Cómo saben dónde está el hígado? Pero tú sabes que no está por debajo. Que además se encuentra aquí, ¿cómo sabes que está aquí? Percute, exactamente. Y lo hago. Claro que sí. Yo no confío en ti. O sea, yo ni que confío en el hígado de tigre. Así me percute, maestra. Ah, bueno. Vaya, sí, mira. ¿Qué más en simulación por percusión? Inténtale hacer lo que ya pasamos a mí. Claro, pero gente, si no tienen, o sea, tú prefieres cortar la uñas, no te va. Porque tengo que por la punta del dedo, pues también no pasa nada. Yo como que no tengo fuerza. Yo como que no tengo fuerza para que me salga. Hay un truco diferente. Vamos a ver. Yo tampoco lo tengo. Viene el martillito. Yo como que no tengo fuerza cuando le hago eso. ¿Saben? Usé el martillo, gente. Ah. Entonces, o con tu dedo. Entonces, ¿suena algo? Ay, sí, ya. ¿Viste? Duele. Con tu dedo no se coño, con tu dedo. Dame un solo. Bueno, son igual. No. Exactamente. Yo creo que así es mejor. Eso es más confiable. Eso, yo lo aprendí una vez que estaba. A mí me pasaba de todo, loco. Cuando yo hacía el tinte y estaba en olla, en la parada de la guagua que estaba ahí enfrente del botánico, batearon a un motoconchista. Entonces estaba haciendo su protocolo de TLS y demás, y cuando quise percutir, porque no escuchaba bien, había un montón de carros y demás, pero bueno, no escucho ni mierda de percusión. Entonces, eso ayudó. No tenían motoras. ¿Me llegaste? Tú lo abriste el esteto primero. Sí, yo creo que sí. ¿Escuchas? Bueno, avísame cuando lo escuches. Te marco el punto. Entonces avísame cuando se vaya. Aquí Una cosilla, libre. tiene
¿Viste? Ustedes se dan cuenta, la evaluación hepática es palpación, percusión y auscultación. Lo mismo aplica para el vaso. ¿Okay? Vamos para allá ahorita. Entonces, seguimos. ¿Qué hora, gente? Tenemos también clase el viernes, en la mañana, Y en la tarde. y el sábado también. El viernes. En la mañana. No me crean nada que yo diga, loco. Heavy. Entonces, continuación del caso anterior. Luego confirmarse por clínica la presencia de citis. Exacto, sí. El paciente que tenía cirrosis, hepatitis C, y tenía distensión nueva en el abdomen. Por lo tanto, percutimos. Y entonces se confirmó que tenía ascitis. Por lo tanto, le hicieron una paracentesis. ¿Paracentesis qué es? Sacar líquido. Entonces, de la forma como en el terapia plural yo quiero saber cómo está el líquido para tener información diagnóstica, en la citis también yo quiero saber cómo está el líquido para saber, ¿no? Esa vaina. ¿En qué punto saco el líquido? En el punto del McBurney izquierdo. Exacto, mismo pendejada por el lado izquierdo. Riesgo de choque con alguna. Y poner un vaso, exactamente. Entonces, en ese caso, lo que utilizo es esta vaina para saber si es El gradiente es trasudado o si es exudado. Vamos por partes. ¿Vas a llamarlo? ¿Qué va a decir? ¿Qué cosa? Pues que mi pregunta no iba a ser esa, man. Mi pregunta no iba a ser esa. Mi pregunta no iba a ser esa. Mi pregunta es, dime tú mismo, entonces, ¿cuál es la cosa más frecuente de ascitis? ¿La citis? No, por la diferencia de presión que hay por la hipertensión. La hipertensión portal. Entonces, la cosa más frecuente es hipertensión portal. ¿Y cuál es la cosa más frecuente de hipertensión portal? O sea, depende. O sea, cirrosis. Ya, cirrosis, la cosa más frecuente de hipertensión portal. Entonces, en ese caso, lo que más me interesa en una citis es descartar que no sea una citis por cirrosis. Quiero decir, porque es lo más frecuente. Obviamente, dependiendo de la clínica del paciente. En el caso de, decíamos en cirrosis. Sí, porque tiene hepatitis C, Pero tiene cirrosis, ya lo tiene conozco. cirrosis. Entonces, en ese caso, si tiene ascitis, yo pienso, coño, puede que sea por la cirrosis. Pero, ¿podría un paciente tener cirrosis, tener ascitis, y que esa ascitis no se deba a la cirrosis? Sí. Totalmente. Entonces, por eso es importante. Entonces, la pregunta que sigue es, dijo Junior, tú mismo. En la ascitis, ¿el líquido acítico es sudado o trasudado? ¿En qué? En la cirrosis. La cirrosis. O sea, ascitis por cirrosis. O sea, si es por la hipertensión portal sería trasudado. Exactamente, porque lo que sale es mucha agua y no hay inflamación. Entonces, ahí lo que yo hago es que cojo al paciente, saco el líquido, a ese líquido le mido la albúmina, le tomo sangre al paciente y a esa sangre le mido también la albúmina y creo el gradiente ceroacítico de albúmina. De hecho, chequen el nombre, gradiente, aquí dice pero es cero. Sí. Bueno, hay otro corrector. Entonces, como dice ceroacítico, exacto, diferencia entre la sangre y la citis. Entonces, ¿cómo tiene que estar el líquido, el gradiente para que sea exudado? Menor a menos. O sea, Exactamente. Si es inflamatorio, el líquido va a ser exudado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde habría más albúmina? ¿En el plasma o en el líquido? En el líquido. Exactamente. Y si hay menos de 1. Pues si se ve por encima de 1, eso dice que está sudado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Estamos cool, chéveres. Entonces, en ese caso, el gradiente dio 1.0. O sea, que ese líquido que es trasudado. Y después de que tiene esa historia, ¿qué tengo que pensar? Exacto, que tiene una citis por su cirrosis ya conocida. Ajá. Entonces, sí, bellísimo. Entonces, aquí me pone el mecanismo, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Sí. Aumento de la presión hidrostática de la vena muerta. Cool. Entonces, espérate, vamos a tener aquí también un chin. Ustedes vieron que el líquido subarachídeo y el líquido pleural se medía
parámetros: Sí. células, proteínas, glucosa. Aquí también, ¿ok? Y spoiler, si ustedes sacan líquido de la rodilla, ¿qué van a medirle? Células y glucosa también. ¿Me siguen idea? Esa es la clave en todos los líquidos. Entonces, en este caso, si tuviese un líquido que tiene un gradiente mayor de 1, eso me dice que es trasudado. Causas de líquido trasudado acítico que no sean cirrosis y que no sea hipertensión portátil. Espérate, Alicia. Una insuficiencia cardíaca derecha. Falla cardíaca derecha. Junior. Trombos. O sea, trombos en la puerta. Ok, no te puedes portar. Sí, porque no puede drenar. Full. ¿Qué otra? Hilary. De Buchiari, trombosis de las venas hepáticas. Bien. Déficit de proteína. Exactamente. O sea, la hipoproteinemia severa. ¿Cómo cuál? Síndrome de proteína. Exactamente, es nefrótico. ¿Me sigue idea? Entonces, que esté trasudado un líquido no es razón para que yo me case porque es cirrosis solamente. Existen muchas más causas. ¿Me sigue idea? Malnutrición también puede. Ahora, si es un líquido que es sudado, eso me dice que es Inflamatorio. y si es inflamatorio puede ser Peritonitis. infeccioso, inflamatorio o si es inflamatorio, infeccioso, inflamatorio o neoplásico. Es decir, para que sea neoplásico, yo esperaría elevación de blancos a expensas de ¿cómo están las proteínas? Elevadas. ¿Cómo está la glucosa? Bajo o no. Para que sea inflamatorio, ¿cómo están las células? Depende si es aguda crónica de inflamación. ¿Y cómo están las proteínas? Elevadas. ¿Y cómo está la glucosa? Depende. No, Sí, es inflamatorio. O sea, recapitulo, si es inflamatorio, leucocitos que pueden ser linfo o neutrófilos, según sea la evolución del cuadro, proteínas elevadas y glucosa va a ser normal. Causas inflamatorias, no infecciosas ni neoplásicas de asitis. Causas no infecciosas y no neoplásicas de asitis con un GASA menor de 1. ¿Podría colocarlo? Sí. Voy a tirar uno, está en cirrosis. De poder podría, pero no es tan característico. ¿Cuáles? El lupus, ¿qué es el peritoneo, gente? Una serosa, y el lupus se inflama serosas. También podría, y hay un tipo de artritis, hay un tipo de fiebre que da cada 20 días, acompañada de dolor articular y dolor abdominal, y que le da mucha gente del Mediterráneo. Exactamente. Entonces, básicamente, si es inflamatorio, no neoplásico, no infeccioso, yo me voy por autoinmune. Entonces, causas infecciosas, ¿cómo tiene que ser el líquido? Si es infecciosa, ¿cómo espero que se encuentre sudado? ¿Cómo están los leucocitos? Las personas de cuál sea el patógeno. Entonces, las infecciones bacterianas, porque no hay fúngicas, sino hay virales. Entonces, infección tuberculosa o bacteriana normal, porque si es tuberculosa va a tener como. Exactamente, y si no neutrófilos, exactamente. Entonces, lo que falta aquí es el conteo de policorpos nucleares, porque si tengo una infección por bacterias, yo tengo una peritonitis bacteriana. Y en este caso me interesa saber si es primaria o secundaria. ¿Ok? ¿Qué sería una peritonitis bacteriana primaria? O sea, el lugar de origen fue el peritoneo. Exactamente. Causas de eso. Muy simple. El paciente que tiene cirrosis, que tiene asitis con líquido que es claro, pero que ocurrió una translocación de la flora bacteriana del intestino, salió hacia el líquido que lo infectó. ¿Sí? Y puedes que al paciente que tiene cirrosis y que tiene asitis, yo le saco el líquido porque tengo que saber si es líquido asítico
clásico o si tiene un SPT. SPT es peritonitis primaria. ¿Me sigue idea? ¿Qué sería una secundaria? Un paciente que tiene una apendicitis, se le explotó, salió pupú y infectó esa vaina. ¿Me sigue idea? Entonces, el conteo de polímeros frontales va a hacer diferencia. Y está por ahí, yo no puedo, yo tengo que buscarlo. Hay por ahí, si no estoy mal, una PT que yo creé de líquido acítico. La he encontrado. La de líquido acítico no, que encontré Está en el drive, la igual. de tracosintesis, pero el líquido acítico. Pregunte de esa vaina mate, que tiene toda esa vaina. Dime. Bueno, esa comenzó a compartir con la gente. ¿Listo? Entonces, ¿entendieron qué fácil es abordar una citis? El líquido te da gran parte de la información. Heavísimo, heavísimo. Entonces, seguimos así. ¿Qué respondí? Dime. No respondí. Sí, ¿tú respondiste? Yo siempre estaba como que muy bien, loco. Él no sabe que pegó la respuesta. Él no sabe que aprendió una cosa. Coño. Eso es romo, no tiene Es el romo. ¿Y el romo? Ok, entonces, ese es el último caso posiblemente. Tenemos ahora un hombre de 17 años que vive por inflamación del abdomen y astenia de meses de evolución que ha empeorado en las últimas semanas. Llega a disnea, ha notado ligera coloración brillante en la piel. Consumo crónico de alcohol, 6 a 8 tragos por semana, por 10 años. No antecedente de hepatitis viral, conocida de tricolitiasis. No cirugía, no viajes recientes, no uso de fármacos de tóxicos conocidos. Vitales normales, no tiene asterisis, no tiene inversión del sueño, tiene ictericia, no tiene lesiones vasculares, abdomen depresible, pero distendido, con matidez cambiante en los flancos. ¿Qué tiene hasta ahora? Heavy. Hígado no palpable en reborde costal, pero tiene esplenomegalia. No se aprecian estigmas hepáticos, a nivel pulmonar está normal, tacto rectal tiene varices hemorroidales. Tiene bilirrubina total en 3.5, que está elevado, con 2.9 de la directa, o sea que es de directa. Tiene elevación de transminasas en un patrón hepatocelular o colestásico. Exacto. El INR está prolongado. El INR está prolongado. No. Tiene hepatitis B, exactamente. Y ok, heavy. Entonces, esta pregunta me encanta porque resume realmente todo. Señale los diagnósticos que tenga el paciente en este momento. Espérate. ¿Tiene síndrome colestásico? No. ¿Tiene hepatitis B? Sí. ¿Tiene cirrosis hepática? No sabemos. Falta más información. Exacto, falta información, es muy probable, pero me falta información. ¿Es decir? En ese caso, yo la marcaría. Vamos a ver. O le escribo o Vamos a no. ver. Le puedo poner puede ser, o sea, Puede ser, es Espérate. ¿Qué te pasa a ver? No, que, o sea, si a mí me pasara esto, yo uso los modelos matemáticos, esa es la calculadora, ¿no? Hay uno que era fácil, ¿no? Espérate, es más fácil. Hipertensión portal. Sí. Ok, ¿por qué puedo decir que es hipertensión portal? Porque tiene hemorragia. Sí. Tiene varices. Sí. Exactamente. Y tiene hemorroides. No sé si tiene varices esofágicas porque no se ha hecho la endoscopía. Pero la esplenomegalia más la citis más hemorroides me dice luego que tiene hipertensión portal. ¿Tiene encefalopatía hepática? No. Lo que no es encefalopático. ¿Tiene falla hepática aguda? No. Entonces, ¿cómo se define falla hepática aguda? Johnny. Encefalopatía Hepática. más el TP más el TP, ¿no? ¿Verdad? Exacto. O Tiene INR prolongado. INR prolongado. Entonces no tiene INR, no tiene encefalopatía. No te da. O sea que no tiene falla hepática. Síndrome hepatocelular. Hemólisis. No, ¿Por qué no? porque no está expansión. Exacto, porque no es a expensas de la entrega. Hepatitis A. tenía. Ahora. Asitis. Sí. Ok. Entonces, ¿cuál marcaría? Marcaría esta. Y también
¿Por qué? Porque el paciente ve Porque la mala Porque el conjunto de síntomas y síntomas más los parámetros, los resultados te dan un alto riesgo de que tenga eso. No. Oh, el paciente tiene hepatitis B, eso no puede llevar. ¿Sí? Y una evolución. Por los signos de hipertensión portal. Exactamente. O sea, ¿cómo puedo tener hipertensión portal? Si no tiene sentido, de verdad. Sin idea. Sí. Bebísimo. Vamos a ver si tenemos otra aquí. Nítido. Mismas opciones, más pendejadas. Aquí tengo pacientes. De evolución ha empeorado. Ok, inflamación del abdomen y astenia que ha empeorado en las últimas semanas. Niega disnea, ha notado ligera coloración brillante. Familiares refieren que hace 4 días presenta insomnio. No pega un ojo de toda la noche y se pasa el día durmiendo. ¿Qué sugiere eso? Lo sugiere. Consumo crónico de alcohol, 6 a 8 tragos por semana. ¿Tiene alcoholismo o no tiene alcoholismo? Tiene alcoholismo. Sí. Entonces, tienen que leer bien su vaina. Exactamente. Ustedes recuerden en el examen leer bien su vaina. Antecedentes de hepatitis viral, novias recientes, heavy. Entonces, se encuentra somnoliento, desorientado en tiempo y espacio y tiene asterisis. Ictericia, bla bla bla, depresible, distendido con batidez cambiante en los flancos, hígado no palpable, esplenomegalia. No se aprecian vainas hepáticas. ¿Cómo está el INR? Entonces, ahora yo tengo. Tengo esa y también tengo falla hepática. Nítido. ¿Qué hora es? ¿Tenemos 7 minutos todavía? Entonces, mujer de 23 años viene a consulta por inflamación del abdomen y astenia de 5 días de evolución, que ha empeorado las últimas 5 semanas acompañado de disnea. Ha notado ligera coloración amarillenta en la piel, refiere que hace 6 días comenzó a usar sulfasalacina con una artritis traumática en la rodilla derecha. Consumo crónico de 2 tragos por semana, no antecedente de hepatitis viral conocido, muy pendejada. Examen físico, alerta orientada, no tiene asterisis, piel y mucosas ictéricas, no tiene lesiones vasculares, abdomen distendido, expensas de esplenomegalia no dolorosa. Entonces, no tiene estigma hepáticos, cardiopulmonar. Aquí tengo esplenomegalia como único aspecto. Entonces, si tengo esplenomegalia sin ascitis y sin nada de varices hemorroidales, ¿pensaría en hipertensión portal? No, pensamos en causas propias de esplenomegalia. Entonces, o sea, la hemólisis no es una causa de esplenomegalia. Entonces, esta mononucleosis infecciosa, pero en ese caso la mononucleosis infecciosa se acompañaría de hígado como generalmente tiene que estar acompañado también de hepatomegalia. ¿Qué otra causa hay? Puede ser infarto, Pero, ¿cómo así? no, siga. Aníbal. Falsemia es la causa más frecuente de ese país, usted tiene que empezar siempre. Cuéntame. También, si tiene un linfoma, puede tener. Patologías hematológicas. Linfoma y leucemias. ¿Ok? Heavy. Y eso, y enfermedades que también te provocan hemólisis, es decir, heavy. Válido. Virulencia total 8.2, directa 1.9. ¿Qué me dice eso? O sea que el nivel está en la hemólisis. Tasas normales, como tasa normal, GDT normal, tiempo normal, no tiene hepatitis B, no tiene hepatitis A. Entonces, ¿qué tiene el paciente ahora? Hemólisis. Probablemente. Es decir, entonces, aquí la pregunta que sigue es: no, ¿cómo confirmo que realmente es hemólisis? Porque eso aún no lo confirma. Siempre voy a confirmar si hay hemólisis antes de hacer otra cosa. ¿Cómo confirmo que hay hemólisis? ¿Qué es la aptoglobina? La aptoglobina se encarga, o sea, va a ser una proteína del tipo de las globulinas que se va a encargar de coger como al grupo hemo después de que salió del eritrocito. Básicamente. Entonces, si se encuentra bajita, porque ya está recogiendo muchos grupos hemo que salieron, se rompieron el eritrocito. ¿Entendido, Ashley? Sí. ¿Lo repetimos? Sí, repítame. Ok. Dale para allá. Bájate y despacito, mira. Ok, entonces Alan explicó que la forma de confirmar que era hemólisis era mediante una proteína que se llama aptoglobina. La aptoglobina es una proteína del
qué pasa? Ya disminuye y así yo confirmo que fue por hemosis. Exactamente. Entonces, la forma más eficiente es con el grupo M, con la hemoglobina. Pero vamos a dejarlo aquí porque ya el doctor me está esperando. Así que seguimos el viernes. Está bien. Vámonos.